Hacemos nuestra declaración de fe primero, ¿verdad? Después oramos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, todos tenemos una Biblia, la levantamos, hermanos. Dice: la palabra de Dios contiene este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias en nombre de Jesús por la vida que nos das. Gracias por el privilegio, Padre, de poder estar delante de ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, para escuchar tu palabra a través de tu siervo. Bendice mucho, Dios, la vida de nuestro hermano Pablo. Dios, úsalo poderosamente y que la palabra que tú le has dado para nosotros, Padre, sea edificante en nuestras vidas. Cuídalo, Señor, síguelo usando y síguelo bendiciendo. Sé con su familia allá en Honduras y con sus hijos, y que él pueda estar en la seguridad, Padre, de que su trabajo, Señor, le redituará, Señor, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Bendícelo, Dios, y úsalo, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Queridos hermanos, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Es un gran honor y privilegio para mí, pero también una gran responsabilidad, porque se puede imaginar ustedes, ¿verdad? Dios me ha permitido estar por unos años en Honduras, Centroamérica, por el cual vengo a agradecerles también por su intercesión, por su clamor a favor de nosotros, porque pues no es fácil, ¿verdad? Pero también aprovecho la oportunidad antes de entrar de lleno a la palabra, para los que no conocen el libro que Dios me permitió escribir y que aquí nuestros hermanos de Editorial Zarza lo hicieron todo lo demás. Aquí está, hermanos, Memorias Misioneras, 30 años de ministerio en Honduras. Para la gloria de Dios lo digo, hermanos, que he recibido muchos comentarios. En realidad el libro es bien sencillo, hermanos, es delgadito, ¿verdad? Pero quise plasmar aquí, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo, el ministerio, los peligros. Este es el primer libro, porque el otro va a ser luchas y pruebas, dificultades y resbalones en el ministerio. Pero este no habla de eso, esto habla de historias muy cautivantes y la verdad, pues, ¿qué más podría decir yo? ¿Verdad? Se lo recomiendo si no lo ha adquirido. Al terminar allá afuera habrá un hermano que lo estará ofreciendo y será un placer para mí, pues, que usted lo pueda conocer más de cerca, el ministerio en Honduras. Además, el prólogo es nada más y nada menos que de mi pastor Gilberto Gutiérrez, ¿verdad? Y mi amigo, mi compañero del seminario, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que de comercial ya estamos bien. Ahora vamos a entrar a lo que nos ocupa precisamente, ¿verdad? La bendita palabra de Dios. En todos los tiempos, nuestro soberano, omnipotente Dios ha levantado hombres que sirvan, y casi siempre, o por no decir que siempre, en circunstancias no cómodas, no agradables, sino todo lo contrario. Pero los ha llamado a sus profetas. Jeremías no quería proclamar y dijo, pero hubo un fuego interno que me impulsó, quise resistir aquello y no pude simplemente. Me cautivaste, oh Dios. Pero no fue fácil para Jeremías. ¿Qué decir de Isaías cuando la palabra escaseaba? Y sin embargo, ¿verdad? Dios lo llamó, no en el capítulo 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino en el capítulo 6 de Isaías. ¿Qué podríamos decir de Amós, hermanos? Otro profeta. Pero en esta noche vamos a ver un profeta menor, el libro del profeta Habacuc. Y por cierto, un vistazo general, pero nos vamos a detener en 2 o 3 aspectos importantes de este profeta de Dios, ¿verdad? Llamado Habacuc. Y le voy a pedir precisamente que abran su Biblia. A veces los profetas menores cuesta hallarlo en la Biblia, así que usted no se apene, que a todo mundo nos cuesta, ¿verdad?, encontrar los profetas menores, porque algunos son de una sola hoja nada más. Bien, entonces cuando lo encuentren, hermano, a favor de centrarnos en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Le voy a pedir que lo leamos al unísono, mis hermanos. Repito, Habacuc capítulo 3, 1 y 2.
Si estamos listos, lo leen conmigo, por favor, hermano. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlo conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre, gracias por esta palabra santa y hermosa, que podamos vivirla y practicarla como bien lo dijimos hace un momento. Se lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el profeta, como les decía, ¿verdad?, no fue fácil para él, como nunca ha sido. Dios ha levantado hombres en todos los tiempos, ¿verdad?, y llamó a Habacuc en circunstancias no menos halagadoras. Precisamente en el capítulo 1 dice así: la profecía que vio, versículo 1, capítulo 1, que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué están viendo aquí, hermano? ¿No es acaso la radiografía de lo que estamos viviendo hoy en día? Que en aquel tiempo era exactamente lo mismo. Por eso Dios quiso levantar a través de los tiempos a los profetas, a los hombres de Dios, hermano. Ni se le llamaba profetas, sino se le llamaba videntes, siervos de Dios, hombres de Dios, como los muchos profetas que vemos. Si pudiéramos hacer un análisis de los versículos que acabo de leer, los versículos 1 al 4, nos daríamos cuenta de que la situación no ha cambiado mucho. Y hemos escuchado con llanto, con tristeza, con impotencia al que arteramente le arrebata lo que es suyo. Ya puede ser un par de chanclas viejas, hermano, pero a uno le sirve. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? Ve al profeta Habacuc. Pero si nos vamos al capítulo 1, siempre el capítulo 1, versículos 12 al 14, escucha bien lo que dice. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres, oh, de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo por que él? ¿Y qué haces que sean, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Y hay una pregunta, pero ahí más veo yo como un reclamo, ¿verdad? Como una impotencia. Entonces el capítulo 1 y capítulo 2 del libro del profeta nos habla de mucho. El capítulo 2 se inicia diciendo, ¿verdad?, la respuesta que tenía nuestro Dios para el profeta. Y del versículo 6 en adelante habla también de los ayes contra los injustos. Y alguno diría, pues qué bueno, porque ahí se está cobrando. Pero si usted lee detenidamente, es un Dios que actúa con justicia. No entendemos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, hermano. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 3, específicamente los versículos que escogí, ¿verdad?, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué es orar? Orar es rogar, es clamar, es implorar, es venir directamente con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, el cual Dios no va a despreciar, un corazón contrito y humillado. A lo cual en esta noche venimos, hermano, precisamente a eso, a implorar, sabiendo que Dios es un Dios real, un Dios que escucha, omnipresente, omnisciente, conoce, hermanos, pero nosotros tenemos que pedirle. Y el profeta estaba implorando, estaba diciendo, oración, clamor, implorar, ¿verdad?, un ruego del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice él: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta entonces estaba, hermanos, clamando, implorando y rogando al Señor por un avivamiento en medio de los tiempos. Hoy día, hermanos, leyes en contra de libertad y de la ética cristiana.
leyes en contra de la libertad de culto. Aquí en nuestro México, hermano, en mi estado de Chiapas, de donde soy, que hermanitos preciosos desterrados, quitándole sus propiedades a sus animales, porque simplemente decidieron seguir a Cristo. Y el profeta decía: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Leyes, por ejemplo, que se emiten, hermanos, a favor de la libertad de género, y que a nosotros muchas veces nos choca y dice: pero ¿cómo es posible? Hemos llegado a esto, ¿verdad? A estas alturas hemos llegado, Señor, ¿y qué estamos haciendo nosotros? La palabra avivar significa, pues, algo así como echarle bueno, pues a lo mejor ustedes no conocen, ¿verdad? Muchos, pero en mi pueblito, de donde yo soy nativo, en la frontera de México con Guatemala, tenemos un tizón, ¿verdad? Y cuando ya el fuego está a punto de apagarse, venimos y le atizamos. Esa es la idea, hermanos. Cuando nosotros los creyentes estamos sin hacer nada, o sea, deberíamos implorar al Señor, decir: Señor, oh Jehová, aviva tu obra, porque yo he oído tu palabra. Y también el profeta estaba hablando de los versículos anteriores, porque el Señor le estaba diciendo que estaba altercando contra él, y que él podría ser como soberano, omnipotente, lo que él pues le placiera. Al fin y al cabo es Dios. Y por eso el profeta decía en el versículo 2: he oído tu palabra y temí. Y entonces, casi seguro que levantando las manos dijo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Está implorando un avivamiento en medio de las circunstancias difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir a nosotros. Todo lo que usted puede imaginarse, ¿verdad? Un clamor para que la obra de Dios, o sea, a lo que nosotros pertenecemos y somos y hacemos, y cómo podemos influir nosotros en un mundo tan convulso y tan indiferente. Bueno, el segundo clamor, o lo que implora él, estaba diciendo siempre en el versículo 2, que dice: aviva tu obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Qué interesante, hermanos, que la misma situación de todos los tiempos, los conflictos, las crisis, las guerras, todo lo demás, hoy en estos tiempos, mis hermanos preciosos, ¿verdad?, es necesario implorar porque se dé a conocer su obra. La obra de Dios en medio de la incredulidad, porque hay gente totalmente incrédula, ajena a la vida de Dios, ignorante de las cosas que suceden, y no tienen ni tantita así fe, ni esperanza, y además ni quieren saber. Y además hasta nos desprecian a nosotros porque estamos tratando de influir, pero precisamente es lo que estaba implorando u orando el profeta Habacuc, porque decía, ¿verdad?, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Sí? La incredulidad, la indiferencia, crisis humanitaria. Mientras hablamos aquí, hermano, yo vengo de un país, a mí me han preguntado mucho: hermano Pablo, ¿qué está pasando en Honduras? Dice. Que muchos no están contextualizados. Nosotros sí estamos contextualizados porque vivimos allá por 30 años. Entonces muchas personas sin saber nada empiezan a hablar cosas que no convienen y hasta desprecios. Y yo digo, bueno, necesitamos vivir en un contexto como el contexto catracho u hondureño para decir qué está pasando. Hay gente que se viene pero no tiene nada que perder, entonces si se queda está peor, y si se viene pues no pierde nada. En medio de esa convulsión social, hermanos, y sociológica, ¿verdad?, que nos toca vivir a nosotros, ¿qué es mi papel como cristiano, como creyente? Como alguien que soy luz en medio de las tinieblas, como alguien que va a marcar diferencia, mis queridos hermanos. El profeta implora porque se dé a conocer su obra en medio de los tiempos, hazla conocer. No discriminación, la no discriminación de los pueblos, hermano. Creo que me acata a mí porque yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, y yo por qué tenía que discriminar a aquellos que pues ni siquiera entiendo por qué. Estoy hablando específicamente de esta convulsión social, ¿verdad? Porque le repito, mientras estamos hablando aquí, vienen un promedio de 1,000 a 1,500 personas caminando, algunos, mujeres embarazadas, personas en silla de ruedas, ancianos, y a nosotros al no saber, ¿saben qué hicieron mis hermanos chiapanecos? Ellos lo recibieron con lo mejor que pudieron, ¿verdad? Y yo dije, qué bueno que mis hermanos están haciendo eso, porque un día a mí me hicieron eso en Honduras, me dieron un pan cuando no tenía nada.
Pero note usted la diferencia entre el que es cristiano, el que conoce a Dios y el que no lo conoce. Además, note usted la diferencia entre el sureño y el norteño, porque en el norte no querían saber nada y ni quieren saber nada. Los del centro, pues, al fin y al cabo, por eso somos del centro, somos neutrales, pero que no seamos neutrales, hermano, ¿verdad? Ante situaciones así, en ese sentido, ¿verdad? Pero también muchas veces indiferencia, mis hermanos, ante la situación espiritual de los millones y millones de personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Por eso recalca: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Estamos hablando de un contexto latinoamericano, pero hablemos un poquito del contexto asiático, africano, África del Norte, Asia Central, Medio Oriente, países, hermanos, como Indonesia, países como Nepal. Estoy sorprendido, hermanos, que nosotros vivimos totalmente ajenos a la vida de millones, que el obscurantismo está en ellos, pues, porque nosotros estamos siendo indiferentes, porque pues yo soy salvo, sálvese el que pueda, podría decir alguien, hermano. Pero Dios, en medio de todo esto, levantó al profeta Habacuc para decir: Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. O sea, pues, que nosotros, hermanos, deberíamos de seguir lo que la palabra de Dios nos dice, que en medio de la oscuridad y las tinieblas somos sal, somos luz. La sal que transforma, que da sabor y que preserva. La luz que no puede ser escondida. No podemos ser indiferentes ante lo que está alrededor, porque al fin y al cabo por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos que marcar diferencia. Y pienso, yo me identifico, ¿verdad?, con el clamor del profeta Habacuc. No podemos vivir indiferente hacia los no alcanzados, hermano. Orando. Tengo la dicha grande después de cumplir 30 años, se me ha dado algunas prerrogativas aquí en el país, de parte de nuestra convención, nuestros líderes, y me dicen: hermano Pablo, usted ya está grandecito, si usted quiere hacer un calendario desde Tapachula, Chiapas hasta Tijuana, y yo ni corto ni perezoso, hermano, lo estoy haciendo, y bendito Dios, el domingo pasado estuve en Miahuatlán, Oaxaca, un templo lleno, rebosante, por muchos años, y ahí está uno de los misioneros íconos de aquí de Oaxaca, hermano Carlos Morales. Pero me dieron la oportunidad de predicar al mediodía, y queridos hermanos, sobre la visión misionera mundial. Y 5 personas quebrantados pasaron al frente diciendo: no importa el precio que yo voy a pagar y hacia dónde me va a llevar el Señor, pero yo estoy listo, como dijo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque el Señor preguntó: ¿a quién enviaré? La palabra sigue escaseando. ¿Y quién irá por nosotros? Isaías se concretó a decir: Señor, si te sirvo, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Por eso, mis hermanos, nos toca a nosotros esa responsabilidad de dar a conocer la obra del Señor en medio de los tiempos difíciles, complicados, de indiferencia, de extorsiones, de robos a mano armada, de escasez y todo lo que usted pueda ver alrededor, hermanos. Si nos complicamos la existencia diciendo: ¿pero qué está pasando? Yo pienso que ahí es donde cabe nuestra responsabilidad como creyente, de decir: bueno, yo no puedo ser indiferente, yo puedo orar como el profeta Habacuc, en medio de los tiempos, Señor, que su obra no se detenga. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles podrían perfectamente bien, a la orden del Señor, venir y hacer, pero no les fue dado a ellos la responsabilidad ni el privilegio. ¿Sabe qué? Se me lo dio a mí y se lo dio a usted, en medio de los tiempos difíciles. Y por último, hermanos, siempre en el versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. Bendito Dios, hermanos. Un Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Todos los días se renueva la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, ha dicho mi alma, por tanto, en él esperaré, dice el libro de Lamentaciones. Entonces, ante esto, el profeta implora misericordia en medio de la ira de Dios, hermanos.
que pudiera destruir al ser humano en un abrir y cerrar de ojos, porque Él lo pudiera hacer. Pero el profeta está implorando aquí, mis hermanos, en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Está implorando bendición y misericordia, hermanos. Dice el Salmo 67 de esta manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y añade: que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que se alegren y se gocen las naciones, porque Dios va a juzgar a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Y continúa el Salmo 67, que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y concluye: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Ha escuchado usted ese salmo? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha analizado? Es un salmo 100% misionero, hermanos. Inicia diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. Y de hecho tiene misericordia, porque Él tiene misericordia del quien tiene misericordia. Y por esa misericordia usted y yo no hemos sido destruidos, ni el mundo tampoco. Y cuando hay impotencia y hay tristeza y hay algo que me pone muy triste a mí, pues yo puedo implorar: Señor, en medio de la ira, tu misericordia que se renueva cada mañana. Y como dice el Salmo 67, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. El Señor nos ha bendecido, hermano. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y nosotros nos quedamos con esa parte. Pero la segunda parte dice: y serás bendición. De manera tal, pues, hermanos, que somos bendecidos para bendecir. Entonces, si hiciéramos un análisis del Salmo 67, nos daríamos cuenta, hermanos, de que tenemos una gran responsabilidad y de orar, decir: Señor, que los pueblos que no han fijado su mirada en usted, úsame, usa mi vida para que yo pueda tener la bendición de compartir a los que están a mi alrededor, a los que están lejos, aquellos que yo ni siquiera conozco y tal vez nunca voy a conocer, ¿verdad? Hay una etnia en Nepal que tiene 1 millón de habitantes. 0 cristianos, 0 Biblias. Nunca nadie se ha interesado por ellos. Por eso, hermanos, debería ser nuestra oración también por estos pueblos. Y si ten misericordia, Señor. Así como un tiempo oraron por nosotros, hoy a nosotros nos toca ahora implorar bendición por estos pueblos no alcanzados y por los que están a nuestro alrededor. Así que pues, queridos hermanos, a través de esta oración, y finalizo con los últimos versículos, porque les dije que íbamos a hacer un análisis así como de parabrisas del libro de Habacuc, y esto es para una esperanza que hay en medio de las crisis o situaciones que para mí podrían ser difíciles de superar como ser humano. Y dice así, capítulo 3, versículo 16: Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que esta linda palabra, como remedio eficaz, como bálsamo para su ser, para mi ser, hermano, pueda precisamente eso cumplir para lo cual fue escrito. Que aunque no entendamos lo que pasa, dijo una hermana, que aunque ni siquiera tengamos lo necesario, las crisis que suceden, tal vez no hay empleo, no hay lo suficiente, etcétera, etcétera. Mire cómo termina el profeta en esta parte última, ¿verdad?, del pasaje, que dice: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo esto, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, su fortaleza, hermano, hermana, el cual hace nuestros pies como de ciervas y nos hace caminar en las alturas espirituales, como quien dice, ¿verdad?, en un ambiente espiritual propicio, como no para olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, pero para decir, yo confiaré en el Dios de mi salvación. Así termina este precioso libro, y qué lindas palabras que nos alientan a seguir adelante. Y podríamos concluir diciendo la oración: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuerda de tu misericordia. Muchas gracias, Padre, en esta noche por esta linda porción de la palabra del profeta Habacuc, en medio de circunstancias difíciles que tuvo que predicar, pero al final nos damos cuenta de qué palabras de aliento para mí y sin duda para muchos de mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Pero también, Señor, usa nuestras vidas para hacer bendición, para que su palabra y su amor y su misericordia sea conocido por aquellos indiferentes, aquellos que no confían en usted. Úsanos, Padre, como luz y como sal en esta tierra, humildemente en Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, hermano.